no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor robaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor robaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me de tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. 97. Las pesadas del Maestro. 97. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, ignorando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Ando más cerca de él que me guía, cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su gloria exaltar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Viendo hacia él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro,
siempre hacia arriba con Él quiero andar, viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con Él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Jóvenes, por favor, de ir a las clases con maestros y maestras, por favor, hermanos, enseñándonos la palabra de Dios. Necesitamos. Todos tenemos muchos jóvenes. ¿Qué pasó, Andrew? What's going on, buddy? How do you feel? Great. That's good, brother. That's good. Pues bienvenidos, hermanas y hermanos. Y los abuelitos contentos, Hello, girl. Bienvenidos, también tenemos a María con nosotros, ¿verdad? Bienvenida, María. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Quién más tenemos de visitantes por acá? La hermana ya regresó de allá, andaba de Puebla, bienvenida de vuelta, y su nieta, ¿verdad? Nieta, ok, muy bien. Pues muy bien, entonces, gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí con cada uno de nosotros, ¿verdad? Teniendo comunión uno con el otro para estudiar la palabra de Dios. Y dentro de unos momentos vamos a estar estudiando lo que la palabra de Dios nos enseña. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y estamos en el capítulo 2. Pero antes quiero dar la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook. Estamos contentos porque toma tiempo para estar con nosotros mediante esta técnica. Esperamos que usted también se prepare para estudiar la palabra de Dios. Si acaso tiene alguna pregunta de algo que ha escuchado anteriormente, o si acaso resulta una pregunta en su mente a consecuencia de lo que vamos a estar estudiando en esta ocasión, pues ahí en su pantalla tiene diferentes medios en cómo usted se puede poner en contacto con nosotros. Le rogamos pues que use uno de estos medios y nuestros ancianos de esta congregación estarán listos y preparados para contestarle y darle respuesta a su pregunta. Muy bien. La semana pasada dije que el que quería aprenderse todo el capítulo, todos los 6 versículos, ¿verdad? Los primeros 6 versículos del capítulo 3, bien. El hermano ya me lo dijo, ¿ok? Solo que ya no voy a escucharlo. El hermano Víctor ya me lo dijo, ¿ok? Y los libros de Apocalipsis. Y estamos en el capítulo 2 y la última vez dejamos en el capítulo 19 ahí colgando, ¿verdad? Pero lo voy a poner concerniente a eso. Y nota lo que dice el versículo 19, aunque ya hablamos un poco de él, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 2 versículo 19, yo conozco tus obras. Le está hablando a la iglesia en Tiatira, ¿ok? Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Estuvimos viendo primeramente sobre la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo todo lo sabe, hermanos. Hebreos capítulo 4 y versículo 13 dice que todas las cosas están desnudas delante de Él. Vamos a leer este versículo. Hebreos capítulo 4 y versículo 13 dice la palabra de Dios: y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Otra vez en Romanos capítulo 2, note lo que dice la palabra de Dios.
Romanos capítulo 2 y versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Solo que hay otros versículos que nos dan a entender que Dios es omnisciente. Y cuando uso la palabra Dios me estoy refiriendo a la deidad, tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu Santo. Pero que Jesucristo tiene ese atributo también. Es omnisciente, todo lo sabe. No hay nada que será escondido ante los ojos de Dios. Es por esto que el arrepentimiento es muy importante, hermanos. Porque cuando uno, ¿verdad? Quienes pues no somos perfectos, en el sentido de que todavía no hemos llegado a la perfección como Dios espera que todos seamos perfectos. Pero la palabra del Señor nos enseña que debemos de tratar de llegar a esa perfección. ¿Ok? Pero no todos somos perfectos, así que vamos a fracasar en nuestra vida. Y es natural. Cuando llegue ese fracaso en la vida nuestra, entonces lo que tenemos que hacer es pedir perdón a Dios. ¿No es así? Perdón a Dios. Y cuando es pecado público que viene a manchar la iglesia, el arrepentimiento tiene que ser público. ¿Ok? Cuando es pecado privado, que solamente Dios y uno, ¿verdad? Y la persona envuelta lo sabe, entonces la Biblia nos enseña que debe de ser entre ese triángulo. Mateo capítulo 18, versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, ve tú y él, estando a solas, arreglen el problema. Solo que la clave es arrepentimiento. Arrepentimiento. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad? Y quise mirar los dos lados de la moneda. Porque en ocasiones hablamos, ¿verdad?, del pecado y como que se queda la impresión de que Dios nos perdona. Dios sí perdona. Pero uno tiene que arrepentirse. Y el arrepentimiento tiene que ser acompañado ¿con qué? Con obras de arrepentimiento. Hechos capítulo 26 y versículo 20. Considere pues lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 26 y versículo 20 dice la palabra del Señor. Sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen, que se tenían que arrepentir, ¿verdad? Y se convirtiesen a Dios, haciendo ¿qué? Obras dignas de arrepentimiento. Un arrepentimiento sin obras dignas de arrepentimiento no es arrepentimiento. ¿Ok? Y hay ocasiones, ¿verdad?, cuando hay personas que piden perdón por el mismo pecado, hermano, constantemente. Eso quiere decir que no hay ningún tipo de esfuerzo de la persona para tratar de arreglar ese pecado, sino que el pecado los tiene esclavizados. Una cosa es de arrepentirse del pecado, otra cosa es de luchar y trabajar para que así pueda uno totalmente ser arrepentido de ese pecado. ¿Ok? Recuerde que cuando uno es bautizado, el bautismo quita el pecado, pero no quita los hábitos que el pecado ha formado en su vida. Entonces esos hábitos se tiene uno que luchar y se tiene uno que esforzar para tratar con esos hábitos, para que sean reemplazados con hábitos buenos. Por eso dice, a vuestra fe añadirle ¿qué? Virtud. La palabra virtud quiere decir excelencia moral. Y ahí es en donde cabe todo este pensamiento, este concepto. Bueno, Víctor. Sí, hermano, más ahí en lo que es la primera de Timoteo 5:24, donde está hablando, ¿verdad? Dice que los pecados de algunos se hacen patentes antes de que vengan a juicio. Los demás, ¿verdad?, después se les descubren. O sea, es bien claro, ¿verdad?, que todo pecado, ya sea, sí, ¿verdad? Es lo que Cristo está diciendo. Todo pecado está delante de Dios. Nada está oculto. Solo que entonces habla primeramente de su omnisciencia, ¿verdad?
de Jesucristo. Y esto lo miramos en 19, la primera parte. Segundo, miramos nosotros que dice la palabra del Señor en Apocalipsis 2, 19, dice, y amor, servicio, bueno, y paciencia, todo lo demás. O sea que Jesucristo conoce, hermanos. No vamos a ir ante Él, porque recuerden que Jesucristo es el designado para juzgar a todo el mundo. Esto lo dice Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. También lo dice Hechos capítulo 10, versículo 42. Que Jesucristo va a ser el que va a juzgar. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2 habla también de esto. Entonces, nada se va a escapar de Jesucristo. Vamos a ser juzgados por nuestras propias obras. Y en estas obras se incluye ¿qué? Nuestro amor, servicio y paciencia. El amor que debemos de tener unos a los otros. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17 dice, amémonos unos a otros. 1 Pedro 1, 22, que nos amemos entrañablemente, ¿verdad? Sinceramente, sin hipocresía, sin nada. Y luego el servicio. Recuerden que entramos a la iglesia del Señor para trabajar, hermanos, no para solamente relax. El domingo no es para relax. Como muchos piensan, ¿verdad? Bueno, voy a ir a los servicios, ¿verdad?, para descansar, ¿no? El domingo nos reunimos aquí, ¿verdad?, para estudiar la palabra del Señor, para ver cómo podemos mejorar nuestra vida cristiana y tratar de implementarla durante la semana, para que seamos mejores cristianos, mejores cristianas, para que nuestro camino en el cual andamos caminando se venga a manifestar mejor ante un mundo perdido. Por lo que esto es lo que habla la primera parte del versículo 19, la omnisciencia del Señor. La segunda habla de un crecimiento. ¿Okay? Una cosa que quisiera decir sobre el servicio al Señor, es muy importante que reconozcamos que cuando cualquier servicio que prestamos se lo debemos hacer a cualquier hombre como si se lo estuviéramos haciendo al Señor. Correcto. Es muy importante que sepamos que con diligencia debemos estar listos para servir, porque a cualquier servicio que demos a nuestros hermanos es para el Señor. Como dice Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así es. Y eso también es complementado con Colosenses capítulo 3 y versículo 23 en adelante dice, y todo lo que hagas, hazlo de todo corazón como para el Señor y no para los hombres. Y recuerde también lo que dice Hebreos capítulo 6 y versículo Hebreos capítulo 6 y versículo 10 dice la palabra del Señor, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Solo que, número uno, tenemos que servir como si estuviéramos sirviendo a Dios, no importa quién sea. No se lo hacemos a los hombres, se lo hacemos a Dios. Y debemos nosotros de entender, ¿verdad?, de que Dios no se olvida de nada de esto. Y claro, ¿verdad?, la Biblia dice en Mateo capítulo 6 que debemos de hacer ¿qué? Tesoros en el cielo y no en la tierra. Y estas obras que hacemos aquí en la tierra son tesoros en el cielo. Y algunos ya tienen bastante en el banco celestial. Otros están overdrawn, ¿verdad? Ya tienen una marca roja. ¿Vamos, Víctor? Sí, hermano, lo que hace Hebreos 13:16, y hacer el bien y la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios te agrada a Dios. Así es. Pero que entonces todavía, ¿verdad?, con el primer punto. Pero vamos al segundo punto, el crecimiento. Porque dice aquí Jesucristo, estas son palabras de Jesucristo, dice la segunda parte,
y que tus obras postreras son más que las primeras. Habla de un crecimiento, hermanos. Muchos cristianos piensan, ¿verdad?, de que entrar en Cristo Jesús ya no requiere nada más, sino que ser obedientes al mandamiento de Dios para venir a ser salvos y ahí se acaba todo. Pero Dios pide de cada uno de nosotros, ¿verdad?, un crecimiento espiritual. Y esto es algo que se hace individualmente. Se viene a establecer clases bíblicas como esta. Se viene a establecer estudios bíblicos como el sermón que se va a predicar en estos momentos. Y esto simplemente es para estimular a cada uno de nosotros para que continuemos estudiando la palabra del Señor. Pero la responsabilidad es mía, de yo continuar estudiando para que me prepare a ser una persona como Dios quiere que yo sea. Mira lo que le dice el autor de Hebreos capítulo 5 y versículo empieza en el 11, pero quiero leer yo el 12 en adelante. Dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de elementos sólidos. Muchos cristianos aún pasan años y años en la iglesia y aún todavía no saben los primeros rudimentos, las cosas básicas de la palabra del Señor. No saben cómo enseñar el plan de salvación a otra persona. Es algo básico. No saben cómo describir o cómo enseñar concerniente a la iglesia. Es algo básico. Y el escritor aquí está diciendo: ya es tiempo que dejemos las cosas fundamentales y entremos ya a lo profundo de la palabra del Señor. Ahí está hablando de un crecimiento. Le está amonestando a quienes están leyendo estas palabras, diciéndoles: ustedes tienen que crecer. Y el crecimiento, hermanos, demanda responsabilidad. Y hay veces que esta responsabilidad no se cumple. Por ejemplo, los varones, al crecer ustedes, entonces Dios demanda de que vengan a ser diáconos en la iglesia, ancianos en la iglesia, maestros en la iglesia, y muchos no quieren. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Estás luchando contra Dios, no contra uno. Dios quiere que tú llegues a ese punto. Ahora, si acaso no puede llegar al punto que oficialmente te vengan a señalar como diácono o anciano, por lo menos puede hacer el trabajo. ¿Que no es así? Hay hermanos que están haciendo trabajo de un anciano, pero no tienen el título de anciano. Hay hermanos que están haciendo trabajo de un diácono, pero no tienen título de diácono. Hay hermanos que son buenos para enseñar clases, para predicar, pero no se han envuelto en la predicación, un predicador de planta. Por lo que es posible hacer el trabajo sin que uno tenga el título. Las hermanas, pues en su debido campo, ¿verdad?, de enseñar, también crecen. Y son buenas ayudas a sus maridos, ¿verdad? Recuerden, son, ¿qué? Ayuda idónea. Cuidado, hermano, está caminando en terreno muy débil, brother. Hay más hermanas aquí que hermanos, brother. Pero es ayuda idónea, ¿ok? Aurora, ya lo empezó. Es que haciendo tales cosas de envolvernos en el trabajo del Señor, eso es ocuparnos en nuestra salvación, porque nos dice Filipenses que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque al no trabajar estamos descuidando nuestra salvación. Y ustedes, hermanas, yo me digo hermanas que dicen: no, hermanos, las hermanas no nos dicen nada, pero ustedes son las que mueven la vara de todos nosotros, incluyendo los varones. ¿Que no es así? Son mucha influencia a su esposo. Y no me va a decir que no, por favor, no me venga a insultar, ¿ok?
Porque todos sabemos, hermano, lo que pasa, ¿ok? Solo que para qué entrar en esto con botas, ¿verdad? Todos sabemos. Solo que ustedes tienen su trabajo. Así como Priscila, y así como otras mujeres, ¿verdad? Que hacen su trabajo. Solo que por favor no digan, no tenemos nada que hacer. Pues, hacen mucho. Muchas veces oigo yo hermanos hablando su opinión, ¿verdad? Pero saben que esa opinión no vino de él, sino que vino de alguien más. Ya se sabe, se conoce, ¿verdad? Y aquellos que guardan el silencio, que están guardando silencio porque tienen enseguida, ¿verdad? Llegan a casa y, ¿qué dijiste? ¿A poco me estoy saliendo fuera de ese hermano? No. Lo claro, lo más decente, hermanos, ¿ok? Hermano, Sí, hermano. me dice que, como dicen en el mundo, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Ya ve. Eso fue con una lucha de oro, hermano. Porque esas cosas te pasan por alto, hermano. Pues todos sabemos, ¿verdad? Este es el elefante que está aquí que nadie quiere hablar de él. Pero así es. Ok. Número 3. Versículo 20. Esto se pone bueno, hermano. Se pone bueno. Porque miren lo que dice. Dice el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel. ¿Quién fue Jezabel? Jezabel fue una mujer tremenda. Fue hija de un rey sidonita. Primera Reyes, capítulo 16, versículo 31, nos habla de eso. De una nación pagana que adoraban a Baal, adoraban a Cera, o sea, dioses paganos. Eso lo puede leer en el Antiguo Testamento. Una mujer que tenía a su esposo Raquel, se hacía lo que ella decía. Eso lo puede ver en 1 Reyes capítulo 18, versículo 4, 1 Reyes capítulo 18, versículo 19, y en 2 de Reyes capítulo 9, versículo 22, Jehú, el profeta Jehú, le nombra que es una prostituta y una que hace hechicería, una witchcraft. Son palabras fuertes de profetas de Dios. Solo que esa mujer estamos hablando. Pero lo está usando aquí el libro de Apocalipsis como algo figurativo, porque en esa ciudad donde había una estatua y había un templo a una diosa. La estatua era de una mujer, era la profetisa de esta diosa de la cual sería elegido ahí en esa ciudad. Y el servicio a esa diosa, ¿qué es lo que era? La prostitución. O sea que entraban ahí como una casa de prostitución y para ellas, ¿verdad? Estaban haciendo el acto de prostitución, pero era una adoración hacia esa diosa. Solo que entonces miramos, por esta razón se dice esto. Pero esto no es lo importante. Esto es solamente historia. Lo importante es que se toleraba. Esta es la palabra griega. Se toleraba, se permitía. La pregunta es ¿por quién? ¿Quién permitía esto? Se le está hablando a la iglesia de Tiatira. Ok, dice, los miembros. Los miembros de la iglesia estaban tolerando esto, hermanos. En una tolerancia ocurre por varias razones. Número 1, el miedo, ¿verdad? Muchos hermanos tienen miedo y no quieren decir nada. No, sip it, lack it and put it in your pocket. Pero eso no es, Dios no acepta eso. Segundo, ¿verdad? ¿Son qué? Las emociones.
O sea que hay una relación emocional con la persona o personas que están tolerando. Tercero, hay una ignorancia. Hay una ignorancia bíblica. Y cuando hay ignorancia bíblica, empieza el chisme. Este le dice a aquel y este le dice a aquel, se esparrama. En vez de uno tratar con el problema, es la tolerancia, ¿verdad? Voy a poner aquí problema. Porque era problema. Era pecado. Entonces el miedo, las emociones, la ignorancia, voy a poner una cuarta, ¿verdad? La apatía, la indiferencia. I don't care, they can go to hell. ¿Nunca me dices perder? Pero la cosa es que Dios nos va a llamar a cuenta. No importa, se puede limpiar el hermano o la hermana, ¿verdad? Que haga lo que le parezca bien. El miedo, las emociones, la ignorancia o la apatía. Ahora, la Biblia no nos enseña cuál fue la razón o el motivo por qué estaban tolerando a esta mujer. Quizás haya sido por cuestiones de emoción. Ya ve que cuando, por ejemplo, de parte del hombre, si acaso el hombre estaba envuelto con las prostitutas del templo, ¿verdad? Ya entra en un estado de emoción. Un fantasy, se llama en inglés. Quizás otros hayan sido por causa del miedo, otros por causa de ignorancia. Pero el punto principal, hermano, no importa qué razón o qué medio se vino a enseñar la tolerancia, Dios, como quiera que, los culpó de pecado. ¿Entendemos? O sea que no somos libres. Ay, Señor, tuve miedo y fui y descargué tu talento. Y el Señor le dice, ¿siervo qué? Inútil, necio. Mateo capítulo 25, del 30 en adelante. Solo que miramos nosotros, ¿verdad? Que la tolerancia no es buena. Y lo digo, hermanos, porque en ocasiones ocurren cosas congregacionales, ¿verdad? Que en vez de hacer lo que se tiene que hacer, lo ignoramos. Lo dejamos pasar por alto. Y cuando lo dejamos pasar por alto, Dios ya entonces culpa a toda la congregación. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel iba a conquistar una ciudad bien pequeña, se llamaba la ciudad Ai? ¿Recuerdan? Josué capítulo 7. Y dice Josué, bien pequeña que no vamos a mandar un grupito de soldados para que van y la van a conquistar. Y perdieron. Y dice que Josué va y se dedica al Señor y dice al Señor, párate, ¿qué tienes? Párate. Hay pecado en el campamento. Arregla ese pecado en el campamento. ¿Recuerdan esa historia? Sí. Y es exactamente lo que está hablando aquí el libro de Apocalipsis. Cuando hay pecado en la congregación, hermanos, todos necesitamos que preocuparnos por él. Y tenemos que arreglarlo lo más pronto posible. Porque si no, esa levadura contamina a toda la masa. ¿Entendemos? 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice que un poco de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa. Y se tiene que tratar. Pero luego viene el otro asunto, ¿verdad? En cómo tratar este problema. No anda chismeando. Algunos hermanos, hermanas que le gustan el chisme, no, hombre, están tremendos. Está como aquel que iba en el tren, ¿verdad? Hermano, más no decir, hermano, buen rey, pero están tremendos. El chisme no es bueno. Cuando algo se trata en una congregación, se debe tratar y callarse y quedarse ahí. ¿Qué quiere lograr con el chisme? Si no es parramarlo más. Y en vez de los ancianos o los líderes de la congregación tratando el problema,
andan apagando ¿qué? Fuegos. O chasing rabbits, como se llama en inglés, en vez de dar con el asunto. Solo que inmediatamente se tiene que tratar, y por eso digo, ¿verdad? Empieza aquí, esto es el resultado, pero luego la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo arreglar el asunto? Bueno, si es cuestión entre individuos, ya Mateo capítulo 18, versículo 15 nos habla y nos dice cómo. Si es cuestión congregacional, ya entonces estos asuntos van a los ancianos. Pero solamente el grupo o el partido en el cual existe el problema. Y si un hermano o hermana viene y le dice, ¿qué está pasando ahí en el cuartito? ¿Qué están hablando? Oye, ¿qué te importa? No es asunto tuyo. Son cosas que están arreglando los ancianos. Pues sale un hermano, ¿verdad? Y, ¿qué te dijeron, hermano? ¿Qué te dijeron? Solo que el cómo es muy importante también. Vuelvo a repetir, no somos perfectos. Hablemos de cometer faltas. Y pues hay manera en cómo solucionar los problemas. Y en este caso, aquí en Apocalipsis, ¿cuál era la solución del problema? No se arrepintió. Dice que no se arrepintió. Sí, toda la congregación. Toda la congregación. Dice el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, y que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, ¿qué es lo que se tenía que hacer? He aquí, por el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Solo que aquí, hermanos, tenemos, miren, la tolerancia no debe existir, sino que inmediatamente, aquí le pongo yo inmediatamente debe tratar el asunto. ¿Ok? ¿Cómo? Pues bíblicamente. Y luego dice aquí, ¿qué tanto tiempo? Bueno, ya eso depende. Depende de los que están envueltos. ¿Qué tanto tiempo se le va a dar a todo esto? Debe de ser inmediatamente, pero ¿qué tanto tiempo? Porque cuando llegamos a este punto, el cómo, hermano, hay un proceso. Y vamos a hablar más de esto una tarde, porque vamos a hablar, ¿verdad? Miembros unos de los otros, debemos de aventarnos unos a los otros, y vamos a estar hablando de este proceso, ¿verdad? Pero hay un proceso que tiene que seguir, y este proceso, ¿qué tanto se lleva? Bueno, todo depende en la persona a la cual se le está amonestando. Porque hay algunos hermanos que son bien tercos, hasta que no los pesques con la mano en la masa, entonces condenar, ¿verdad?, vencidos. Pero mientras que no haya nada, ¿me entiendes?, el proceso puede prolongar. Y puede ser, ¿verdad?, que sean falsos testigos, como dice Deuteronomio capítulo que es 17 y 19. Entonces ya se trata con los falsos testigos, porque hay razones en por qué se llega a este punto. Solo que hay muchas cosas envueltas, lo que quiero decir, hay muchas cosas envueltas que trata con qué tanto tiempo que se le da para arrepentirse. Y finalmente, ¿verdad?, como se ha llegado en muchas ocasiones, cuando se entienden y conocen las evidencias y que se les ha dado tiempo a un hermano o hermana para que se arrepientan, los ancianos han mandado carta al individuo, sea mujer o hombre, y le dice, tienes hasta este domingo para arrepentirte, ya sea si es pecado público, tienes hasta este tiempo para arrepentirte. Si no te arrepientes, entonces vamos a anunciarle a la congregación tu pecado o tus pecados. Y esto es bíblico, Mateo capítulo 18. Si no se arrepiente, lleva contigo 2 o 3 testigos. Y si aún no se arrepiente, entonces dilo a la congregación.
Y muchos dicen, bueno, ¿qué tipo de cristiandad es eso? La persona que ha pecado se ha retirado él o ella mismo de la comunión de Dios y la comunión de los cristianos. Dios nos toma en cuenta a nosotros en cómo nosotros vamos a actuar concerniente a ese evento en la vida de la persona, porque no podemos juntarnos con tal persona ya. La Biblia claramente lo enseña. 1 Corintios capítulo 5 dice apartar, digo, no de los fornicarios de este mundo, sino de aquellos que están dentro de la iglesia. Por lo que se entiende todo esto, hermano. Y son cosas muy delicadas, cosas tristes en la vida de uno, ¿verdad? Bastante. Pero eso es lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Y el tiempo también es muy delicado, porque estamos tratando de salvar esa alma y no sabemos cuándo Dios le haga cuenta, ¿verdad? Puede morir y muere en pecado. Y aún la palabra de Dios nos dice que no dejar el enojo, que salga el sol sobre nuestro enojo, quiere decir que podemos hacer lo más pronto posible, porque el alma está en peligro. Así es. Es lo que dice Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Esto lo dice el pueblo de Israel, porque estamos para el Nuevo Testamento. Ezequiel capítulo 3, versículo 18 dice: cuando yo dijere, este es Jehová Dios hablándole a la atalaya, a los líderes, a los dirigentes del pueblo, cuando yo dijere al impío, de cierto morirá, y tú, a los líderes, no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su maldad, de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré ¿de qué? ¿De quién? Del líder. En otras palabras, hay responsabilidad del pecador, tanto como la persona que está tolerando. Y dice Dios, si tú no haces tu trabajo, yo voy a demandar de ti tu sangre. Y con esto en mente, note lo que dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20 y versículo 26 dice la palabra del Señor lo siguiente. Hechos capítulo 20 y versículo 26 y 27 dice la palabra del Señor: por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Versículo 27, porque no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Dice Pablo, no me traigan a mí a la cara de que tú nunca me avisaste, tú nunca me dijiste. Yo estoy limpio de la sangre de ustedes. Yo les dije su maldad. Yo les hice saber de su pecado. Ahora, si ustedes no quieren hacer nada de ello, entonces allá ustedes. Pero yo estoy libre. Es en conjunto con lo que dice Ezequiel, capítulo 3. Ahora no te lo que dice 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 22, un pasaje que el hermano Víctor acabó de leer, pero he leído el 24. Pero no te lo que dice 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 22, dice la palabra del Señor: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecado ajeno, consérvate puro. O sea que no te envuelvas en los pecados de otras personas. Y esto quiere decir, no quedes callado. Si saben que están pecado, ¿qué? Efesios capítulo 5 y versículo 11, ¿qué es lo que dice? Efesios 5:11 dice la palabra de Dios: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndeles. Solo que todos estos versículos nos dan a entender la responsabilidad tanto del pecador como del que conoce y está tolerando. Y esto es lo que el pasaje nos está enseñando, que esta iglesia estaba tolerando. Ahora, ¿toda? No lo sé. Pero dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Será a individuo o será a la iglesia? Se le está escribiendo a la iglesia. Y Dios le ha dado tiempo para que miren la justicia de Dios.
Esto regresa a lo que dice que 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es Dios. Pregunta, comentario. Se me acabó el tiempo. Déjame, porque no tiene como una hora. No, pero sí, mire, como ahí en Eclesiastés 8:11, ¿verdad? Que por cuanto no se ejecuta sentencia luego sobre la mala obra, el corazón de los hombres va a estar dispuesto a hacer el mal. Así O sea, es. hay que luego la mala obra se hizo, tiene consecuencias. Para que no se vaya alargando, ¿verdad? El versículo que leíste es en Ezequiel capítulo 3, verso 18, ahí está hablando del impío, el que no es cristiano, ¿verdad? Que tenemos tanta responsabilidad de amonestar al no cristiano como al cristiano, porque en el 20 dice, si el justo se apartase de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre derramaré en tu mano. Es lo mismo que habla, pero viene a explicar más. Sí. En otra palabra, no importa qué tan justo hayas hecho, o sea sido, ¿verdad? O qué tanta justicia, ¿verdad? Pero si no haces esto, no me voy a acordar de nada de lo que hiciste bueno. Es la misma palabra. Porque muchos dicen, pues yo he vivido una vida buena, yo he sido un buen padre, yo he sido una buena madre, y esto y lo otro. Y Dios dice, a mí no importa nada de eso, si no haces esto, no me voy a recordar, no me voy a acordar de nada de eso. Sí, pero yo me refería a cuando uno va y predica el evangelio y que vea al injusto cometer pecado, uno también tiene la responsabilidad de decirle, Dios, Sí. la palabra de Dios dice que esto y esto es mal, Sí. y necesita arrepentirte, tanto el impío como el justo. Sí, los dos. Y hay un dicho, ¿verdad?, que dice, ¿quién lo dijo? Sócrates, o no sé quién lo dijo, ¿verdad?, pero que el mal existe Mientras el cobarde, mientras el cobarde quiere. mientras el cobarde quiere. El mal existe mientras el cobarde quiere. Y si hay maldad que existe en el mundo, eso quiere decir que nosotros los cobardes no estamos haciendo nada. Bueno, no. Sí, digo, la mujer Jezabel, ¿verdad? No se reconoció a quién murió. Que no murió en su pecado. Sí, murió. Rápidamente, pero le doy la última palabra. ¿Tenemos la verdad? ¿A mí? No. Sí. No, nomás. Okay. Bueno, el primer rey del 21, donde está hablando de la viña de Nabot, ¿verdad? De acá. Y Isabel también, ¿verdad? Es de aquí. No, si todos conocemos la historia de ella, es una mujer tremenda. Y Lo que vemos hoy en día, ¿verdad? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que no permite a la mujer, ¿verdad?, que sea dominio sobre el hombre. Pero otra vez están entrando en esos terrenos. Estoy acabando, quiero acabar y estoy empezando a hablar mal. Es segunda Timoteo 2:12, ¿verdad? Que dice. Pero bueno, por lo dice la escritura, no lo dice. Bueno, la idea es que no acabó, ¿ok?